Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Voces del Alma. Les saluda Pablo de León y Nelson Páez. Bienvenido, Nel. Hola, ¿cómo están, amigos y amigas que escuchan Voces del Alma? Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa que iniciamos, segundo del año, Pablito. Qué emoción, qué alegría de iniciar un programa más, iniciando un año más, ¿verdad? Deseándole todas las alegrías y todas las bendiciones a todos los que nos escuchan desde aquí, ¿verdad? Desde Voces del Alma. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial con una invitada súper especial que le damos las gracias por abrirnos el espacio para conversar sobre ese tema tan importante. Entonces le damos la bienvenida a Alejandra Sanabria, que es licenciada en psicología. ¿Cómo está, Alejandra? Muy contenta de estar aquí aprendiendo y que pasemos un rato agradable. Eso. Muchas gracias de verdad por la oportunidad, Alejandra. Y bueno, Pablito, para empezar con el programa, ¿cuál sería el tema? Bueno, el pensamiento, primeramente. Te doy el pensamiento. Eso. Sí, inicia así, dice, cada mañana tiene dos asas. Podemos tomar el día por el asa de la ansiedad o por el asa de la fe. Ok. Me quedo en la de la fe. Es hombre de fe. Pero bueno, ya como pudieron darse cuenta, vamos a tocar un tema bastante importante. Aquí en Voces del Alma hemos tratado de darle diálogo a ciertas dificultades que falta a la persona. Igual la salud mental creemos que es bastante importante. Uh-huh. Ya hemos conversado un poco ahí sobre la depresión, ahí sobre la vivencia propia también en la depresión. Uh-huh. Y hoy no podía faltar también como es la ansiedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tema tan importante para tocar? Y ahora, cuando estábamos coordinando con Alejandra nos hablaba de que es algo que está afectando mucho a la sociedad hoy en día, ¿verdad? Entonces, creo que es bastante importante poder discutir sobre esos temas. Entonces, creo que podríamos comenzar primeramente sobre definir qué es ansiedad, ¿vale? ¿Qué sería ansiedad? Bueno, creo que es un tema que se las trae. Sí. Y yo podría y me atrevería a decir que la ansiedad es la enfermedad de este siglo, ¿verdad? Es muy difícil encontrar a alguien que no esté padeciendo algún grado de ansiedad en algún área de su vida específicamente. La ansiedad es un estado angustioso que hace que la persona se le comience a dificultar llevar a cabo sus funciones diarias, que no son tan complejas. Pero la ansiedad como enfermedad es ese estado ansioso, angustioso, diríamos aquí en buen tico, que le roba la paz y que no le permite funcionar de una forma adecuada y que cada vez ese estado ansioso comienza a afectar distintas áreas de su vida, la física, la emocional, la psicológica, las relaciones, a nivel de trabajo. Por lo tanto, es el mal de este siglo, ¿verdad? Porque afecta todas las áreas de su vida. Wow. Oiga, ¿qué tanto llega a afectar, verdad, la ansiedad que te llega como a paralizar? No puedes realizar ciertas actividades en tu día a día, por así podemos decirlo, ¿verdad? Hay uno de los trastornos que específicamente es eso, ¿verdad? Okay. Donde te paraliza de una forma que deja a las personas en casa inclusive, ¿verdad? Y hay hasta incapacidades dadas por el médico, ¿verdad? Por un trastorno de ansiedad. Casi todos manejamos una ansiedad, digamos, o sea, puede haber una ansiedad normal, digamos, en cada individuo. Sí, claro, sí. A las personas los distintos retos que enfrentamos en el día a día nos puede generar ansiedad en un grado o en otro, y eso está bien. Uh-huh. Pero cuando ya me comienza a paralizar, ¿verdad?, a afectar otras áreas de mi vida, donde hace que, como les digo, mis funciones normales se me empiecen a dificultar a un nivel incapacitante, es donde ya estamos hablando de un trastorno. Okay. O sea, ya cuando paraliza a la persona es que ya empieza a tener una cuestión patológica o sea, donde ya se debe tener el cuidado para poder ¿se puede detectar antes de que uno llegue a ese momento o
Vamos a ver, sí podemos detectar un trastorno de ansiedad, Ajá. Y darle tratamiento oportuno y pronto, pero normalmente eso no es lo que pasa, Okay. porque las personas creen que lo pueden trabajar ellas, o digamos en Costa Rica nos da muchísimo a nosotros por medicar a las personas, ¿verdad? Usted su amigo viene y le dice, me duele la cabeza, ay, tómese esto, póngase esto aquí y dé 3 vueltas y con eso se le quita. En trastornos mentales pasa igual, ¿verdad? Entonces, yo conozco a la tía que le pasó esto, o yo viví eso hace un tiempo, hice esto, con una buena intención, pero no siempre una buena intención es el tratamiento que requiere cada paciente. Así es. Y es algo peligroso, ¿verdad? El automedicarse también en ese sentido, porque yo pienso que te puede agravar mucho más la situación en la que estás afrontando, ¿verdad? Claro que sí, lo que pasa, Nelson, es que hay algo grave en este sentido, y es que todavía hay mucha resistencia al tema de salud mental, y por eso estos espacios a mí me encantan, ¿verdad? Porque uno de mis anhelos es que Costa Rica sea un país pionero en salud mental y que se nos quite el miedo a hablar de estos temas. Entonces, muchas veces las personas lo que creen es que salga un ratito, no le haga caso a eso que está sintiendo, inclusive a las personas creyentes, ¿verdad? Ore y ya con esto se le va a quitar, y no siempre es así, ¿verdad? No siempre es tan sencillo. Las habilidades emocionales que tenemos todos son diferentes. Inclusive usted lo ve, y yo siempre pongo este ejemplo, en un proceso de duelo, en una familia, pensemos en 2 hijos, los 2 van a enfrentar la pérdida de su papá o su mamá diferente, porque somos personas distintas, únicas, las habilidades que hemos desarrollado a nivel interno no son las mismas. Entonces los procesos ansiosos van a ser manejados distintos, porque mi historia de vida no es igual a la tuya, y ya desde ahí la configuración de mi cerebro es distinto, ¿verdad? Entonces es importante buscar la ayuda apropiada. Claro. Bueno, has tocado un tema muy importante, creo yo, que podemos empezar a conversar también sobre ese tema, que es sobre los mitos que hay sobre las enfermedades, las condiciones mentales. Creo que mucho mito o mucho se basa en lo que vos dijiste, ¿verdad? En veces también en señalar a la persona. Como decís vos, también a una persona creyente, inclusive no solo en la depresión, lo he visto también en casos varios de condiciones mentales en la que dice que también es falta de Dios, ¿verdad? Siendo una persona creyente. Entonces, ¿cuánto puede llegar a sentir culpa en ciertas señalamientos hacia la persona que padece eso, ¿verdad? Muchísimo, mucha culpa, mucha incomprensión, y eso lo que hace es que agrava el problema, porque lo que hace es que se sienta incomprendido, ¿verdad? Que como soy raro, porque esto, o yo como hijo de Dios, a mí no me debería pasar esto, porque yo tengo que estar bendecido en victoria y siempre bien, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa si de verdad tengo una alteración química en mi cerebro? Si yo vengo de ustedes y les digo, bueno, vieran que es que yo soy diabética y tengo que inyectarme insulina, yo estoy segura que ninguno de ustedes 2 me va a decir, no, vea, ore y no se inyecte más la insulina. Ustedes me van a decir, siga orando, pero cumpla con su tratamiento. Y Dios puede sanarme, estoy 100% convencida de eso, y que puede ser que un día yo ya no necesite la insulina, porque Dios hace eso. Pero mientras tanto, voy a seguir inyectándome la insulina, ¿correcto? Sí. Ahora, cuando es un tema de salud mental, no es así. Pero no, y cuando ya no tengo que tomarme, por ejemplo, el medicamento, o ya no tengo que ir más a mi terapia, porque, pero usted está segura pero eso no es nada, y tratamos de minimizar, como yo les digo siempre, con una buena intención. Las personas tenemos una buena intención al decirle esto al otro, a mi amigo, a mi ser querido, no es para tanto, porque yo no quiero que el otro esté sufriendo, yo no quiero que esté triste, correcto, pero hay personas que requieren la terapia, requieren la medicación, la requieren, y eso está bien, si eso le da estabilidad. Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma, ¿verdad? Y nuestra alma también hay que cuidarla. Claro. Y para eso habemos profesionales en salud mental
que nos hemos especializado en esto. Y yo digo que cuando conocemos de Jesús, nuestras habilidades se convierten muy poderosas, ¿verdad? Y en el paciente creyente uno ve los resultados de una forma diferente, ¿verdad? Entonces vale la pena. Claro. Darse la oportunidad de trabajarse, de ir a su terapia, de tener su tratamiento y quitar ese tabú, ¿verdad? De que es nada más con un ratito de esto, de aquello, ¿verdad? Y que hablemos de estos temas. Exacto. Y también se vale decir, hey, yo no sé, o no entiendo bien. Un amigo muy honesto, él me dice, es que yo no entiendo eso de la mente, ¿verdad? ¿Cómo es eso que...? Y eso está bien también, preguntar, en lugar de juzgar, ¿verdad? Wow, sí, bastante bien, porque bueno, eso es lo que también estábamos conversando en varios programas anteriores, que muchas veces no se necesita incluso decir muchas cosas, ¿verdad? Si tal vez solamente estar con la persona ahí que se siente acompañado, un abrazo, o decirle cuánto la quiere, algo así, no se necesita saber o comprender mucho sobre la mente, ¿verdad? Y eso que decías antes es muy cierto, porque pongo un caso en lo personal, me acordaba, en mi proceso de depresión me acordaba mucho de que estaba tratando de llevar una guía espiritual. Entonces la persona tal vez no estaba muy preparada en eso y no lo hacía con las peores intenciones y no lo hacía con muy buenas intenciones, pero sobrecargaba mucho a mi persona. El que tenés un espíritu de conmiseración, que tenés que dejar de eso de lado, y yo con un tumulto en la cabeza, ¿verdad? Entonces le mete mucho más peso a la persona, porque realmente yo me sentía culpable, o sea, yo decía, verdaderamente yo no quiero esto, y soy yo el que estoy frenando las bendiciones, ¿verdad? Entonces llega a sobrecargar mucho a las personas, y la persona no lo siento yo, o sea, la persona realmente, y le agradezco montones ahora que ya uno pasó por eso, el tiempo que sacó. Pero tal vez no estaba tan preparada para poder afrontar una condición mental, ¿verdad? Que estamos hablando que ya... Bueno, es que no quiero meterme en el tema de la depresión porque ya hemos hablado, hoy estamos hablando de la ansiedad. Pero me imagino que la ansiedad puede ser igual a los que sufren de estos casos, ¿verdad? Hoy hablaba precisamente con una muchacha en la cuenta que yo tengo en Instagram, y ella es creyente, y me decía que lo que ella recibía de su ambiente cristiano era que ella tenía puertas abiertas, que por eso no se le quitaba la ansiedad. Y, ¿verdad? Escuchar el corazón de esta muchacha a mí me duele o me mueve a de verdad que hagamos algo. Porque ninguna persona quiere sentirse así. Ninguna persona está buscando un estado de ansiedad. Y aparece su estado de ansiedad. Entonces, qué importante es que hablemos de estos temas, que brindemos herramientas, que demos un poquito de luz, igual basados en la palabra de Dios que dice que la verdad es lo que nos va a hacer libres, ¿verdad? Entonces, conocer del tema y darle esa luz a la persona. Y en realidad, si yo no sé y no entiendo lo que está pasando a la otra persona, el ser empático y poder decir, mira, no entiendo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo estar aquí para vos? Y tal vez la otra persona le diga, no tengo idea, pero gracias por estar, ¿verdad? Y eso ya es suficiente, eso es bastante, o es un primer inicio. Claro. Yo creo que, digamos, hablando ahí el tema de la religión, digamos, creo que tal vez podría haber una respuesta espiritual si de verdad fuésemos personas de mucha fe, ¿verdad? Que definitivamente, bueno, la misma palabra dice que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, o sea, le diríamos a un monte, muévete y se moverá, dice, ¿verdad? Tendríamos que tener una fe de esa calidad para poder tal vez superar esto, pero como no la tenemos, o sea, yo creo que Dios en su sabiduría también creó esta herramienta de la psicología, podría decirse, y no tenerle miedo a esa herramienta para ir provocando dentro del proceso de sanidad que la persona lo pueda aprovechar también. Claro. Entonces, nuevamente es eso, ¿verdad? Que no le tengamos miedo a esto y tal vez concientizar en el ambiente religioso, digamos, o espiritual, que necesitamos muchas herramientas, porque igual necesitamos crecer integralmente, y integralmente es nuevamente, ¿verdad? O sea, usar esta herramienta para poder crecer y poder tener esa transformación. Y yo diría también agregarle algo, o sea, yo pienso que la persona que está como guía espiritual, así como para tratar de aconsejar o algo así, ¿verdad? Debe prepararse para tocar esos temas, ¿verdad? Porque yo siento que por lo menos el área espiritual es muy importante en la persona, siento yo, para poder afrontar mejor esto.
Entonces, las personas que están, no me canso de repetirlo, yo creo que ya hemos repetido en varios programas, tiene que prepararse, tiene que informarse sobre estos temas para poder ser una ayuda más idónea para la persona que está padeciendo estas condiciones, ¿verdad? Siento yo. Yo creo también algo para aportar ahí en este tema que estamos conversando es que también, digamos, cuando uno va a ir a buscar ayuda, uno como paciente o como persona que está con la condición, pensemos ansiedad porque es lo que estamos hablando, si yo voy a buscar un consejo, ¿verdad? Voy a consejería, la persona me va a dar un consejo a la luz de la Biblia y eso está bien, porque ese consejero no es psicólogo, no es psiquiatra, no es especialista en salud mental, su especialidad es la palabra de Dios y el consejo bíblico, y eso está bien, ¿verdad? Pero si yo como paciente considero que ocupo un poquito más o algo como les digo, del médico, entonces yo voy ahí, ¿verdad? Porque el consejero, su función es el consejo a la luz de la Biblia, ¿verdad? Y para eso hay otras áreas, y eso también nosotros lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Porque, si no, imagínese, ese consejero tendría que saber absolutamente de todo, o haber vivido de todo, ¿verdad? Ni los médicos para algo se especializan en cada área, claro. ¿Verdad? Y entonces yo pienso que el consejero, si usted va de un consejero, eso es lo que usted va a obtener, un consejo bíblico. Estamos hablando de consejería espiritual, ¿verdad? Entonces, a la luz de la Biblia está perfecto. Si requiero otro tipo de ayuda o de soporte, entonces voy donde el que tiene esa especialidad también, ¿verdad? Okay. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, ya como para ir adentrándonos también en otros puntos, Alejandra, ¿qué es lo que provoca la ansiedad? ¿Qué síntomas? Bueno, ¿qué lo provoca? Causas de la ansiedad. Bueno, las causas de la ansiedad son muy distintas en cada paciente y por eso nosotros no podemos hacer como un ABC de causas. Sí les puedo decir que puede ser la historia de vida, traumas que haya pasado el paciente, alguna condición médica que esté generando la ansiedad, un desequilibrio químico en su cerebro, inclusive, bueno, algunas sustancias químicas como drogas, alcohol, pueden ser generadores de ansiedad. La toma de algún medicamento por mucho tiempo en algunos pacientes desarrolla ansiedad. Y también pues puede ser aprendida, ¿verdad? Cosas que yo vi en alguien muy cercano a mí, hablemos de papá, mamá, abuelitos o la persona que usted lo haya criado, y entonces aprendí un comportamiento ansioso, ¿ok? La sobreprotección es un causante. La sobreprotección es miedo disfrazado de amor, pero lo que tengo es miedo y entonces sobreprotejo y eso genera en la persona demasiada inseguridad. Entonces yo no soy capaz de nada porque todos siempre me lo resolvieron. Y ahora cuando crezco, soy adulto y tengo que exponer frente a 40 personas en mi oficina, no lo logro. Pero ya no está papá o mamá para salvarme. Entonces eso empieza a generar estados ansiosos, esa falta de seguridad. Estos pues a grandes rasgos serían algunas de las causas de la ansiedad. Ya dependería de cada persona, o sea, hay que evaluarla y hacerle todo eso para que se pueda determinar bien. Exactamente, ¿verdad? A ver si fue alguna situación traumática, si tuvo papás sobreprotectores, y para eso nosotros en terapia pues hacemos toda una historia de vida y vamos, ¿verdad?, ahondando esas situaciones que nos marcaron para ver, ¿verdad?, determinar y así poder dar un buen tratamiento. Un buen diagnóstico nos va a dar un buen tratamiento. Ah, ok, buenísimo, buenísimo. Y más o menos ¿cuándo sabe? Para decirle a las personas que nos escuchan cómo saber a la persona los síntomas, es decir, cuando la persona puede decir ocupo ayuda psicológica. ¿Qué síntomas tiene la persona con ansiedad? Ok, hay síntomas mentales, psicológicos y también hay físicos. A nivel físico estamos hablando de sudoración, mal dormir, cambios en su alimentación, mucho dolor de cabeza, esa sensación de intranquilidad, ¿verdad? Estoy como intranquilo
todo el tiempo, como que mi corazón se acelera, podemos hablar de taquicardia, a nivel físico, mucha sudoración en sus manos, a nivel mental, empiezo con mucho pensamiento de futuro, pensamiento acelerado, que va acompañado de de miedo. Va acompañado de miedo. ¿Y qué pasa si? Y entonces, esa mente que se va a 100 por hora, ¿verdad? Entonces usted empezó como, ¿qué pasa si me subo en ese ascensor? Y ya usted se hizo toda la película. Y usted resulta que usted llegó al lugar y el ascensor no servía y tuvo que subir por las gradas. Al final nunca pasó todo lo que usted se imaginó, ajá, ¿verdad? Entonces, eso pasa en trastornos ansiosos. Se va a 100 por hora el pensamiento. Y eso comienza a generar en usted problemas en su diario vivir, ¿verdad? Entonces, que usted iba para tal actividad, usted tenía miedo de irse en bus, porque ya usted se imaginó que le iban a asaltar, que esto, que lo otro, y al final no se fue y sus amigos quedaron esperándola. Y eso empieza, pero ¡ay! Te estábamos esperando. ¿Ok? Comienza a generar conflictos en su trabajo. Hoy tenías que hacer una presentación muy importante y usted empieza, no, yo no la voy a lograr y va a estar aquí el gerente y entonces me va a hacer esta acá. Y si me preguntan eso que yo no tengo claro. Y entonces al final usted se enfermó y no fue y no presentó. ¿Verdad? Entonces comienza a ver y usted se empieza a dar cuenta que es porque lo originó un pensamiento, ¿verdad? Y ese pensamiento se va y se va y se va y se va. Entonces cuando yo me comienzo a sentir de esta forma, ¿verdad? Cuando veo que lo que normalmente me era fácil hacer ahora no, o estoy en un lugar y me empiezo a sentir mi corazón a acelerarse, tengo demasiado miedo, algo me va a pasar y me voy del lugar. Estoy en el mall haciendo compras y entonces me da ese momento y me tengo que ir para mi casa, ¿verdad? Y esto porque en mi casa me siento segura, ¿verdad? Entonces le acabo de enseñar a mi cerebro que el mall es un lugar peligroso y entonces la próxima vez se me dificulta más ir al mall, ¿verdad? Entonces cuando yo comienzo a ver estos síntomas, estas situaciones que ya no estoy pudiendo salir sola o solo puedo estar con mi pareja, o solo puedo estar con mi mamá, o en ciertos lugares hay otros a los que del todo ya no puedo ir, entonces ya no voy a paseos, porque me da miedo la distancia, porque me da el avión. Subir así, ¿verdad? De eso tengo así algunos pacientes, ¿verdad? Que me llegaron a buscar porque en estas épocas, les habían regalado un paseo, un viaje, uh-huh, y me decían, no me creo capaz de subirme a un avión, ¿verdad? Entonces, evidentemente ya es limitante, ¿verdad? Entonces requiero esa ayuda. Vean, una vez una paciente hace muchos años me decía, excelente profesional, pero tenía pánico de ir a su primera entrevista de trabajo y no lograba ir, uh-huh, ¿verdad? Entonces comenzamos a trabajar ese proceso. Hoy por hoy es un excelente médico. Qué bien. Y logró superarlo, ¿verdad? Perdón que interrumpa, la ansiedad de relacionarse con otras personas, o sea, digamos con el sexo opuesto, eso también es muy frustrante en algún momento. Claro, la ansiedad social, uh-huh, ¿verdad? Entonces no voy a nada donde haya mucha gente. Entonces, inclusive empezar una relación de pareja, qué complicado, ¿verdad? Porque el otro me genera un nivel ansioso, que en realidad la ansiedad, lo que está detrás de la ansiedad es miedo, ¿verdad? Es miedo, es eso. Entonces trabajamos mucho ese miedo. El miedo a quedar mal, el miedo a hacer mal las cosas. Sí, el miedo al rechazo, el miedo al no saber qué hacer, el miedo a lo que sea que tenga frente. Ahí, bueno, ahora mencionaba con respecto a la sobreprotección que uno tuvo, o sea, el que tal vez los padres le quisieron solucionar a uno todo y eso es muy, muy importante conocerlo, ¿verdad? Para poder afrontarlo. Sí, la sobreprotección es de las cosas que a mí en lo personal como profesional me molesta mucho. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo trabajo con muchos papás. Okay. Y me gusta darles esa información porque, como les digo nuevamente, la intención siempre es positiva, ¿verdad? La intención de ese papá es amar,
es darle lo mejor a su hijo. Sin embargo, lo está limitando de una forma impresionante porque él no siempre va a estar ahí, aunque esté vivo. O sea, va a llegar un momento en que ya usted no está ahí. ¿Verdad? Su hijo crece, va a la universidad, se tiene que enfrentar a profesores que no son tan amables, a compañeros que no van a estar ahí tratando de que a usted le salga bien las cosas. En el trabajo no siempre va a tener jefes amables. Quisiera pensar que sí, pero no siempre es así. O hay personas que por personalidad chocan. Y entonces, ¿qué pasa con ese niño que siempre se le resolvió todo? Que no se le permitió llorar, que no se le permitió sentirse frustrado ni aburrido. Y entonces cuando crece, ¿ahora qué hace? ¿Verdad? Empiezan esos estados ansiosos, ¿verdad? Porque no sabe qué hacer, porque nunca ha sentido frustración, porque no lo dejaron frustrarse nunca. ¿Verdad? Hablaba un día eso con un papá y él vivió mucha escasez, mucha. Y hoy por hoy es muy adinerado. Tiene un hijo pequeño y ya le es un papá grande. Y entonces él le da lo que sea al niño, lo que sea, es lo que sea, porque de verdad tiene muchos recursos económicos. Y entonces me dice, es que yo no quiero que él pase lo que yo pasé, ¿verdad? Y entonces le digo yo, bueno, igual, vea, por todo lo que usted pasó, ¿dónde está hoy? Claro. ¿Verdad? Y entonces, si empezamos a ver las cosas distintas, pero ahorita lo que estás haciendo es dañando a tu hijo, ¿verdad? Porque obviamente ya no le hace caso, porque obviamente ahora hace crisis conductuales en cualquier lugar cuando no se le da lo que él quiere y no siempre está con el papá. Entonces ya nadie se lo quiere cuidar, tiene conflictos con sus compañeros. Entonces, ¿verdad? ¿Qué estamos generando en este chico más adelante? ¿Verdad? Entonces por eso el conocernos nosotros, ¿verdad? Yo le decía a este papá, vea, si usted tuvo ese montón de escasez pequeño y ahora usted tiene los recursos, dese a usted mismo lo que usted quería cuando era pequeño y a su hijo dele lo que él necesita. Yo creo que eso puede ser tema para otro episodio, ¿verdad? La sobreprotección que está haciendo mucho daño a la sociedad hoy en día. Sí, claro que sí. Sí, correcto, me gusta el tema. Bueno. Y bueno, es interesante, o sea, como primero entender que uno necesita ayuda. O sea, no tenerle miedo, como se decía hace un momento, a buscar esa ayuda, esa ayuda profesional, ¿sí? O sea, si está buscando la ayuda espiritual, perfecto. Pero si en su momento no está siendo suficiente para salir eso, o sea, busque la ayuda profesional, ¿sí? Para que, o sea, conjuntamente, o sea, tiene que ser un acompañamiento conjunto, ¿verdad? Para poder ir solucionando. Claro, sí, ahí yo tengo pacientes que, ¿verdad?, que trabajo a nivel profesional, que llevan su ayuda espiritual también, y algunos inclusive con psiquiatría, ¿verdad?, que requieren medicación. Entonces, hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que trabajamos sin medicación y logran salir adelante. Entonces es importante. Igual hay pacientes que con su ayuda espiritual logran salir adelante también. No podemos decir que no, claro que sí, ¿verdad? Pero no siempre son todos los casos, porque como les decía, nuestro cerebro está cableado distinto. Todos estamos, ¿verdad?, de una forma diferente. Wow. Con todos estos cables que tenemos aquí, podemos tomar, cada uno tiene su micrófono diferente, hay que regular el sonido diferente y todo tono eso, de voz y todo, ¿verdad? Sí. Bien. Yo quería hacerte una consulta, ahora que se me está viniendo a la mente. Bueno, ¿cuál sería como el caso más extremo que puede llegar a una persona con ansiedad, verdad? Sé de lo que puede llegar a una persona con depresión a su caso más extremo. No lo sé en ansiedad. ¿Qué sería como lo más extremo que puede llegar en la ansiedad de la persona? Al suicidio. Al suicidio. Okay. Sí, a la autoeliminación. Es bastante serio. Fuerte, sí. Wow. Sí, yo había escuchado, no sé si me equivoco, ahí tal vez me puedas corregir, que tal vez se cree que puede ser como una línea de lo mismo, la ansiedad y la depresión. Sí, digamos, una persona con ansiedad puede terminar en una depresión, ¿verdad? Entonces, hay áreas en el cerebro que se alteran de una forma muy compleja cuando no hay un tratamiento adecuado,
¿verdad? Entonces sí es un tema que hay que trabajar, sí es un tema de trabajar. Y también hoy por hoy, hace muchos años la ansiedad nosotros la veíamos en pacientes más adultos. Hoy por hoy hay niños ansiosos, ¿verdad? Hay trastornos de ansiedad en niños. Entonces sí es un tema importante a trabajar. ¿En niños desde qué edad se está manifestando? Preescolar. Sí. Uh-huh. Sí, en edad preescolar. Uno lo evidencia, ¿verdad, chicos? Y como les digo, muy ligado al tema de crianza en esas edades, ¿verdad? Chicos comiéndose las uñas o chicos, digamos, en ambientes que o son muy castigados, ¿verdad? Que no se les permite ser o más bien sobreprotegidos, ¿verdad? Nos vamos a los dos extremos. Sí, ahora no toda persona que es sobreprotegida va a terminar en un trastorno de ansiedad, tampoco, o sea, nosotros no podemos decir eso, porque como les digo, nuestros cerebros y como nosotros estamos cableados es distinto en cada persona, las habilidades, las herramientas, el nivel de resiliencia es distinto en todos, ¿verdad? Y no toda situación que para mí es traumática para usted la va a ser. Y eso igual uno lo ve en familias, que no sé, pensemos en una familia con alcoholismo, usted ve un hijo donde quizás se enfermó distinto al otro, ¿verdad? Y no todos desarrollan un trastorno de ansiedad, ¿verdad? O depresión, o que fue traumático para ellos. Pero sí en muchos casos se da, ¿verdad? Perfecto, y bueno, ya como para ir avanzando en los puntos, ¿verdad? Estábamos, entre el estudio que antes de iniciar el programa vimos que había diferentes tipos de ansiedad. ¿Cuáles serían esos diferentes tipos de ansiedad? Bueno, aquí tengo varios, te los voy a decir porque no me los sé todos de memoria. Está bien. ¿Verdad? Pero aquí los tengo. Yo estuve hablando de esto el mes pasado en la cuenta de Instagram. Ahí después, si lo quieren, lo pueden ir a ver. ¿Verdad? Por cierto, puede dar su cuenta de Instagram. Sí, ahí claro. Ajá, es psicóloga Alejandra Sanabria. Ahí la pueden seguir. Estos trastornos son los del DSM-5. Ese es el manual que utilizamos los psicólogos, los psiquiatras a nivel mundial para diagnosticar a las personas con enfermedades mentales. Hay todo un capítulo de trastornos de ansiedad. Esto es lo último, ¿verdad? Es el manual más reciente. Cuando yo estudiaba era como el DSM-X, ¿verdad? Hoy ya vamos por el 5. Entonces, bueno, el primero es el trastorno de ansiedad por separación. El trastorno de ansiedad por separación es el trastorno que genera mucho miedo al separarme de lo que a mí me da seguridad. Entonces puede ser una persona o puede ser un lugar. Y esto uno lo ve mucho en el kinder o en la escuela, cuando los papás vienen y dejan a los chicos, ¿verdad? Entonces usted ve, hay chicos que lloran, hay otros que ni vuelven a ver a los papás, chao, se van felices, hay otros que no, ¿verdad? Y entonces usted ahí empieza a ver la reacción de los papás. Y usted va viendo por dónde va la cosa. Ahí se ve mucho, perdón, las mamás que están detrás de la malla, ahí, esperando a que... O que están haciendo una huelga ahí en la malla. ¡No, mi hijo! ¿Verdad? De todo de uno. Entonces uno ve ahí, uno ve el papá ansioso, chico ansioso. ¿Verdad? Uno lo nota. Hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que no. Entonces, ahora, hay ansiedad por separación, que es como normal, la primera vez que el chico es dejado en el kinder y como hoy, o cuando ya comienza a entender, ¿verdad? En chicos un poco más grandes, porque un bebé medio llora y ya se distrae muy fácil, ¿verdad? Pero chicos ya más grandes, pensemos en 3 años, 4 años, que ya entiende que su papá se va a ir, que lo va a dejar con otros adultos, ¿verdad? Eso puede generar cierto susto, pero nada pasa. El trastorno de ansiedad ya es más severo, ¿verdad? Ya sí requiere una intervención, ¿ok? Pero es esa sensación de desapego a eso que me da seguridad. Pero, digamos, yo he visto niños, o sea, niños de brazos, ¿verdad? Así, que lloran y lloran porque, o sea, los dejó la mamá, digamos, en brazos de otra persona en el cuidado, ¿verdad? Pero, o sea, ahí sí hay un trastorno también, en el niño que llora y llora y llora y pasa mucho tiempo, o sea, no sé cuántos minutos, pero, o sea, no se calma, o sea, ya es un trastorno que puede estar manifestando. Pues no necesariamente, ¿verdad? Porque para un trastorno de ansiedad tiene que darse en un periodo de tiempo, ¿verdad? Podemos estar hablando de unos 6 meses,
¿verdad? Entonces no necesariamente, es normal que el niño llore, ajá, ¿verdad? Y que le cueste un poquito como retomar su estado normal, ¿verdad? Ajá. Entonces no necesariamente. Aunque el llanto también es normal. Sí, exacto. Entonces no necesariamente, ¿verdad? Habría que estudiarlo más. Está la segunda trastorno de ansiedad, que es el mutismo selectivo. El mutismo selectivo, se los voy a leer, es la incapacidad persistente de hablar o responder a otros en una situación social específica en que se espera que deben hacerse, a pesar de hacerlo sin problema en otras situaciones, ¿verdad? Entonces, el mutismo selectivo, usted no habla, pero sí habla en su casa, ¿ok? Sí habla con su papá, sí habla con su mamá. Por ejemplo, esto a veces lo vemos mucho en situaciones de divorcio. Entonces, uno de los hijos deja de hablar. Y hay chicos que han dejado de hablar 1 año, 2 años, y después simplemente vuelven a hablar, ¿verdad? Entonces, ese es el mutismo selectivo y es un trastorno de ansiedad. Okay. También está la fobia específica, ¿verdad? Que la fobia es la aparición, miedo o ansiedad ante algo específico. Eso puede ser cualquier cosa. Hay fobias para todo. Y las fobias es de lo más fácil de trabajar. Y las personas, si en una sesión usted puede salir ya sin una fobia. Wow. Sí. Sin embargo, las personas viven con esto años, de años, ¿verdad? Con fobias. Y es muy limitante, ¿verdad? Entonces, un día una amiga me decía, es que me da mucha risa porque ella tenía fobia a las cosas que vuelan. Entonces, puede ser una mariposa, puede ser lo que sea. La cucaracha. Entonces, pero haces un montón. Sí, creo que la mayoría le tenemos. Yo creo que hasta el hombre ahí que le dice, ¡ay! Que se va al cuarto. ¿Verdad? Sí, pero imagínense. O sea, usted está al aire libre y vuelan cosas, claro. ¿Verdad? Entonces para ella era muy limitante. Una vez en un restaurante se subió así encima de la mesa en un restaurante. Wow. Me explico, entonces, porque había una mariposa volando. Si está ahí, tranquila, nada pasa. Pero si vuela, le da, ¿verdad? Entonces, bueno, hay fobias para todo. También está el trastorno de ansiedad social, que es lo que ahora vos comentabas, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente es el social? Mucho, muy, sí, es de los que más vemos, ¿verdad? Se da mucho. Y yo lo veo mucho en pacientes que fueron sobreprotegidos, ¿verdad? El trastorno de angustia, son crisis de angustia recurrentes, ¿verdad? Constantes. Como les digo, hay que ir viendo todos los parámetros y que se cumplan, porque no siempre se cumplen, ¿verdad? Digamos, hay situaciones, todas las personas hemos pasado por alguna situación o van a pasar por alguna situación de ansiedad, que en el momento en que eso se cierra, se quita la ansiedad, ¿ok? Entonces no podríamos hablar de trastorno. No sé, como por ejemplo, me quedé sin trabajo, tengo 8 meses sin trabajo, ya se me gastaron los ahorros, ya no tengo plata, ¿verdad? Entonces esto es muy probable que le genere ansiedad a una persona, ¿verdad? Pero en el momento en que tiene el trabajo, se fue la ansiedad, ¿verdad? Se fue esa angustia que sentía de mañana, tarde y noche, y ya todo bien, ¿verdad? En una persona con un trastorno tiene el trabajo y no se quita. ¿Ves? Entonces eso es diferente. La agorafobia también se da muchísimo y esta se la voy a leer. ¿Sí? Miedo o ansiedad acusados que aparecen prácticamente siempre respecto a 2 o más situaciones prototípicamente agorafóbicas. No entendieron nada, ¿verdad? Okay. Vamos a repetir lo que es agorafóbico. Agora. Fobia. Agorafobia. Exacto. Esto me da a mí ese susto, esa ansiedad específicamente en algún lugar. Digamos, en el bus. Yo no me puedo montar al bus. O les decía, ahora estoy en el mall. Yo no puedo estar en el mall porque hay mucha gente. Yo empiezo a ver ese montón de gente. Festival de la Luz y carnaval y todo eso. Jamás olvídelo, ¿verdad? Porque empiezo a sentir esa ansiedad, ¿verdad? O estoy en la escuela con la puerta cerrada, ¿verdad? Digamos, yo tengo chicos que en el momento que se cierra la puerta entran en crisis. Entonces la puerta siempre la mantenemos abierta. Si se va a cerrar por algún motivo o no, se le explica al chico, vamos a cerrar la puerta un momento. Si te empezás a sentir de cierta forma, nos decís para poder abrir la puerta, ¿verdad? Porque en las escuelas no siempre podemos tener la puerta abierta. Entonces imagínense un chico de escuela con esta situación.
Oye, perdón, yo estaba conversando con una persona, bueno, estábamos en un grupo y le digo, siéntese ahí. Entonces él iba a quedar como encerrado entre toda la gente y me dice, no, yo no puedo estar así, ¿verdad? O sea, también eso es parte de... Sí, podría ser, ¿verdad? Puede ser en el cine, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no puedo ir al cine del todo, ¿verdad? O sentarme en ciertos lugares. La agorafobia también inclusive nos puede llevar a estados muy complejos de ya no salir de la casa, ¿verdad? Y entonces son personas que conseguir un trabajo muy complicado, al menos de que, bueno, ahora gracias a Dios por el teletrabajo, porque hay muchas personas con estas situaciones que han podido como funcionar de cierta forma, ¿verdad? Pero a veces tienen que ir a la oficina, ¿verdad? Entonces a veces esto se vuelve muy complejo. También tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, que esta es muy común, el trastorno de ansiedad generalizada, o sea, me da ansiedad muchas cosas, ¿verdad? O sea, estoy en un estado ansioso todo el día, ¿verdad? Hoy es una cosa, en la mañana es una cosa, después es otra, es como muy general. Este es como uno de los que más se diagnostica, ¿verdad? Aquí trabajamos mucho el pensamiento, ¿verdad? Pensamiento. ¿Qué es lo que le está generando eso? Porque puede ser, como les digo, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces trabajamos los pensamientos. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias, que es el que les hablé ahora. Sí. Puede ser alcohol, drogas o algún medicamento, ¿ok? No necesariamente es solo, no sé, que es adicto a la cocaína, o sea, no necesariamente solo eso. Puede ser algún otro tratamiento, que algo para el estómago y le disparó un proceso ansioso. Eso pasa, ¿verdad? Y por eso les digo que estas son cosas que deben ser diagnosticadas por un médico psiquiatra o por un psicólogo, ¿verdad? O un médico general, digamos, ¿verdad? Pero no por el amigo, sí, ¿verdad? Sino alguien que conozca de esto. También está el trastorno de ansiedad debido a otra enfermedad médica. Entonces a usted le diagnosticaron cáncer y se le dispara un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Entonces eso también hay que verlo. O puede ser cualquier otra cosa, no sé, que usted tiene piedras en los riñones y eso le dispara un proceso ansioso por todo lo que usted empieza a pensar y esto y lo otro, y entonces y le cuentan a uno historias, ¿verdad? Ay, yo tenía una prima que tuvo piedras y viera lo que le pasó y usted con ese se le disparó, ¿verdad? O las personas que llegan a buscar en Google ciertos síntomas ahí que sí. Ay, ya el fin del mundo. Sí, yo tengo pacientes que a veces les dan medicación para lo que sea, un dolor de muelas y se van a leer, ¿verdad? Todos los efectos y le dan todos, ¿verdad? Sí. Porque o escuché a alguien hablando algo parecido y me dio todo lo que la otra persona, ¿verdad? Son procesos ansiosos. También el trastorno de ansiedad no especificado o el especificado. Estos son trastornos que no cumplen con ninguno de todos los otros que les dije. Que no cumplen con ninguno de todos los otros criterios, no es ni esto, pero el paciente nos da síntomas ansiosos, ¿verdad? Pero resulta que no es a lugares, ¿ok? No es por separación, pero tiene un proceso ansioso, ¿verdad? Entonces ahí es donde se diagnostica no especificado. En realidad los no especificados normalmente es cuando uno no tiene muy claro qué es lo que tiene el paciente, pero tiene los síntomas, ¿verdad? Entonces esos son, ¿verdad? Los que actualmente estamos trabajando en salud mental. Ahora me venía a la mente, digamos, importante es trabajar con los niños que tal vez los padres han tomado la decisión de separarse. Sí. O sea, como anticiparse a antes de tomar la decisión, preparar a los niños para que no entren en esos estados de ansiedad, porque son muy fuertes. O sea, realmente los niños entran como, o sea, en un estado demasiado complicado cuando sucede eso. Sí, lamentablemente muchos padres en procesos de separación o de divorcio no le dan esa ayuda a los hijos cuando son pequeños, porque, y yo los escucho, ¿verdad? Porque me dicen, no vieras qué maduro lo tomó, no vieras qué bien que ha estado,
Y entonces yo le digo, ¿usted cree que su hijo tiene la capacidad con 5 años de expresar verbalmente qué es lo que él está sintiendo? Con 5 años. No es nada maduro. Es que no tiene habilidad lingüística para decirte que está enojado, que no quiere que usted se vaya, que lo extraña en la mañana, que quiere que usted lo bañe, ¿verdad? Que quiere ver su ropa en el closet. Eso un niño de 5 años no lo puede hacer, mucho menos de 4 o de 3, ¿verdad? Entonces, sí es importante brindar esos procesos, no siempre se dan. Una vez una paciente de 23 años me dijo, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 8 años y ellos tuvieron la genial idea de darse procesos para cada uno, pero no para mí. Y hoy por hoy, 23 años, bueno, a mis 23 años que puedo pagarme mi proceso, estoy aquí por el divorcio de mis papás, ¿verdad? Y de porque les tengo enojo y etcétera, ¿verdad? Me dice, ya tengo muy claro que soy yo la que he decidido tener esto en mi corazón, ¿verdad? Pero yo normalmente cuando vienen papás y me dicen que ellos se van a separar, mi recomendación siempre es denle un proceso a sus hijos también. Denle esa oportunidad, aunque sea 1, 2, 3 sesiones, no importa, denle un proceso y a lo largo de la vida van a necesitar, ¿verdad? Sesiones de mantenimiento, de esto en específico, pero es diferente eso a no darles un proceso, ¿verdad? Claro. Wow. Y bueno, ya casi nos está ganando el tiempo, ¿verdad? Entonces podríamos ir entrando ya como en los puntos finales, como qué tratamiento puede recibir la persona con ansiedad. Y también para las personas que nos escuchan y tratan de ayudar a una persona con ansiedad, ¿qué se le puede decir a esas personas, verdad? O sea, como que hay muchas personas, como vos decías al comienzo, no saben qué decirle, o qué hacer, o cómo ayudarle. Entonces, primeramente, ¿qué tratamiento debería llevar a la persona? Y ¿qué se le puede decir a las personas que quieren ayudar a una persona con ansiedad? Ok, el tratamiento es psicoterapia, ¿verdad? Y eso es lo que está científicamente comprobado que ayuda en los procesos ansiosos. Psicoterapia y medicación. No todos los pacientes requieren medicación, pero hay algunos que sí la van a requerir, ¿verdad? Y la psicoterapia, también la terapia cognitivo-conductual es la que está más, con mejores resultados a nivel de psicoterapia. Ahí es donde trabajamos el pensamiento. El pensamiento para modificar la conducta, ¿ok? Y ese es el tratamiento, psicoterapia, medicación y también la meditación. La meditación tiene buenos resultados, no por sí sola, ¿verdad? Pero sí con un proceso de acompañamiento en psicoterapia. Ayuda muchísimo en los procesos de ansiedad. ¿Cómo ayudar a un amigo o a algún familiar con un proceso de ansiedad? No se ponga igual que él. Vea, punto para empezar, claro. Yo sé que los ataques de pánico, que son distintos a la ansiedad, pero es donde la persona, usted se da cuenta que su amigo o su familiar tiene algo, ¿verdad? Porque empieza a llorar, a gritar, y muchos terminan en el hospital realmente, porque creen que se van a morir, me voy a morir, y les suda y el corazón lo tienen a 100 por hora, es cierto, pero no hay una causa médica, no es que le está dando un ataque al corazón, no es que, ¿verdad?, está teniendo un paro, no es nada de eso, es un proceso ansioso, ¿verdad?, que está en un pico. Entonces, en ese momento, 20 personas ayudando no sirve, una. Porque es que llega el abuelo, el papá, el novio, el amigo, todos encima, eso es peor. Entonces, una persona, ayudarle a que respire despacio. Porque usted no ve a nadie en un ataque de pánico respirando lento. Respira así, ¿verdad? Entonces es ayudarle, venga, deme la mano. Le puede poner la mano en el pecho de su amigo, sobre su pecho, que usted esté tranquilo, ¿verdad? No se ponga igual, por eso le digo. Y trate de seguir mi respiración, ¿verdad? Tratar de que la respiración baja. Cuando la respiración logra estar regulada, no se dispara el ataque de pánico, ¿verdad? Si ya está disparado, los primeros 3-4 minutos tienen que pasar. O sea, tienen que pasar, no, porque ya se disparó el sistema nervioso central, ya su cuerpo está en alerta, pero no va a pasar nada, ¿ok? Entonces, darle la mano, ¿verdad? Le podemos dar una plasticina, una bola, algo como para que lo estripe. La bolsa de papel que dice. Sí. ¿Eso sirve, la bolsa de papel? Sí sirve porque ayuda a regular la respiración, ¿verdad? Entonces, sí, o soplar lento, ¿verdad? Pedirle que sople lento, al inicio le va a costar mucho, ¿verdad? Le puedo decir frases como lo que estás sintiendo
genera mucha incomodidad, pero no es peligroso, ¿verdad? Entonces, para que la persona sepa que no se va a morir, porque es que la persona en un ataque de pánico lo que siente es que se va a morir. Entonces, evidentemente, se dispara todo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de frases, oye, estoy tranquilo, ¿verdad? Y ya después de que pasan esos 3-4 minutos, que son el pico, le puedo dar agua, le puedo poner algo frío en las manos, un hielo, un pañito, porque eso va a hacer que la sangre vaya hacia sus manos, ¿verdad? Entonces, son cosas que puedo hacer en el momento. Ya después lo puede abrazar, después de que pasó, no en ese momento porque lo va a ahogar más de lo que ya está sintiendo, ¿verdad? Sí. Usted le puede preguntar, te puede dar un abrazo, querer recostarte, caminemos. Y algo que sí es importante, nunca se lo lleve del lugar donde está. Porque si usted le está enseñando al cerebro que ese lugar es peligroso y no lo es, ¿verdad? Entonces no se lo lleve, es que me ocupo ir, ¿verdad? Tratar de tranquilizar a la persona estando ahí con ella, ¿verdad? Se ocupa que abren la puerta, que se vayan todos, ¿verdad? Son cositas que podemos hacer en el momento y después decirle que busque ayuda. Excelente. Requiere ayuda. Buenísimo. Y bueno, nada, como un punto final, ¿cuál sería la diferencia entre un ataque de pánico y la ansiedad? El ataque de pánico son esas crisis que se dan en un momento a otro, ¿verdad? Que han venido acompañadas de un proceso de ansiedad, de un proceso ansioso. Pero el ataque de pánico es intenso, es fuerte, rápido, es la emoción en su máximo apogeo, ¿verdad? O sea, es un momento intenso. La ansiedad no, usted se puede sentir ansioso todo el día. El ataque de pánico es en un momento, ¿verdad? Donde se dispara todo esto. La sudoración, los gritos, me voy a morir, las palpitaciones fuertes, ese es el ataque de pánico. La erupción del volcán. Exactamente, muy bien dicho. Ahí salió todo. Salió todo. O sea que el pánico, bueno, tal vez igual, otro día hablaremos de eso, pero, o sea, tiene un trasfondo de tiempo, podría decirse, o sea, de algo que se ha estado generando durante un tiempo atrás para el momento de explotar. Puede ser o no, o sea, yo puedo tener un ataque de pánico hoy y nunca más volver a tener otro, ¿verdad? Entonces el ataque de pánico no necesariamente es solo acumulación, ¿verdad? Pero puede ser. Sí, es como más frecuente en ese caso la ansiedad, que es como que se acumulan ciertas cosas a lo largo del tiempo. Sí, la ansiedad, sí. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Qué lástima, esa parte a mí no me gusta, que es el tiempo que nos gana y hay muchos temas que hay que conversar, pero bueno, ya tenemos que hacerle honra al tiempo, ¿verdad? Y también saber que las personas tienen sus cosas que hacer. ¿Cuáles serían las redes en las que te pueden encontrar las personas? Bueno, me pueden buscar en Instagram como psicóloga Alejandra Sanabria, mi página web, que es www.psicologiareal.com. Ahí me tienen mi información, y en Facebook como psicóloga Alejandra Sanabria o también como Psicología Real. Sí, también sabemos que tienes como ¿cómo se llama? Una colega de nosotros ahí, tiene ahí un podcast también, ¿verdad? Ah, sí. Tengo el podcast también, que me pueden buscar igual como psicóloga Alejandra Sanabria, o también mi correo, que es info.psicologiareal@gmail.com. Excelente. ¿Algo que agregar, Pablito? No, yo creo que está todo dicho. No, hay muchas cosas más, pero no. Muchísimas gracias. No, de verdad, gracias por aceptar la invitación, y de verdad creo que salimos con mucho conocimiento de esto, muy enriquecidos esperamos que así como nosotros, también otras personas que lo escuchen puedan tomar conciencia de lo que es la ansiedad y buscar un tratamiento si lo está padeciendo, o darle el acompañamiento o las sugerencias necesarias para aquellas personas que pueden estar cerca y lo están padeciendo. Pero yo creo que con esto adquirimos un montón de conocimiento en cuanto a lo que es la ansiedad y cómo trabajarla, y de verdad, mil gracias. A ustedes, muchísimas gracias, y por brindar estos espacios para hablar de salud mental, que se requiere muchísimo, y los felicito y gracias por tenerme aquí. Espero
escucharnos conversar en otra oportunidad. Así va a ser. Y no, también recordar a las personas que nos escuchan de que si tal vez en este programa pudieron haber encontrado muchas respuestas a algo que no tenían antes, ¿verdad? Si estás padeciendo una ansiedad, bueno, aquí puedes tener una guía para saber si es verdaderamente el paso principal. Creo que yo es buscar ayuda, ¿verdad? De un profesional, ¿verdad? Sí, y después dejarse guiar por él y acompañarse también de amigos y amigas. Entonces eso me alegra mucho saber que las personas que tal vez antes no encontraban una respuesta, tal vez por un programita sí lo puedan escuchar. Igualmente, nos puedes dejar sus mensajes ahí en el Facebook por si quiere que lo podamos contactar con Alejandro. Con mucho gusto nosotros lo podemos hacer. Nos dejan sus mensajitos ahí en Podcast Voces del Alma, como en Facebook. Y igualmente estamos, bueno, en Instagram estamos como Canal Drastico. Ahí ya tengo que hacer el cambio, pero no lo podía hacer. Eso es, después le explico a Alejandro ese cambio ahí. Pero bueno, igualmente ya sabes que nos puedes escuchar en gran mayoría de las plataformas de escucha de podcast, como lo es Spotify. Estamos en Apple Podcast, estamos en SoundCloud, en TuneIn, en Tumblr, en Google Podcast, estamos en Castbox, Stitcher, Deezer, Hey Radio, Podcast Addicts, que es la aplicación número 1 para escucha de podcast. Estamos en Facebook, en YouTube y en Spreaker. Entonces, en cualquiera de esas estamos ahí, Voces del Alma, nos puedes conseguir en cualquiera de las plataformas. Igualmente, por favor, compartan el link, déjensele saber a esa persona que usted pueda ayudar, ¿verdad? Que tal vez esté pasando por un proceso de ansiedad y de todo y no tenga la respuesta. Compártale el link, hágale llegar a saber que tiene solución y que puede salir adelante, que es lo más importante, ¿verdad? Que no se quede ahí estancado. Abrámosle las puertas para que pueda tener ese camino a su recuperación, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Alejandra, nuevamente por la oportunidad. A usted que nos escucha y nos apoya por medio de su escucha aquí en los episodios. Y vamos con todo este año 2020, ¿verdad? Que se viene con nuevos programas, nuevos temas y nuevos invitados, ¿verdad? Entonces, gracias por todo y nos vemos en un próximo episodio aquí de su podcast de Voces del Alma. Hasta luego. Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz.